Joder, pues Ahora quitamos el cuadro, joder, están, que no se quiere que se vea el cuadro. Bueno, ahí, ¿qué tal? muy Yo bien, a ti te Mariano. veo bien, espera un momento, subí un poco más, que es que yo me veo ahí muy bajo. Ahí Ay, estamos mejor. Y déjate, si se ve el cuadro no pasa nada, hombre, que el cuadro está bien. Ahí, ¿qué exacto. tal, Juancho? Ahí. Se te ve perfecto, don Mariano. Se Nos te ve vemos bien ahí, maravilloso. venga, ya está. Ya, genial. Venga, ¿Cómo? yo a ti te veo muy guapo, venga, conecta. Una Espera, persona, ¿cómo lleva el confinamiento una espera, persona? espérate un momento. A ver, que todavía esto va, estas nuevas tecnologías. Espera un momento, ¿qué quieres? Toma, venga, déjalo. Toma, ten esto. Ahí estás. Espera. Sí, ahí está bien, pero es que el teléfono no se queda quieto. Aquí. Ah, ah, es que, joder, que no se queda, como tiene un cable abajo. Claro, tiene que ponerlo, Salimos. apoyarlo en algún libro Si y lo poner. tiene en un libro, pero es que el cable lo lleva hacia un lado. No sé si. A ver, espérate un momento. Ahora ponemos esto aquí. Venga, ahí, a ver, ahí. Ahí sí. Sí, yo a ti te veo bien, tú estás ahí perfecto. Es que échalo más atrás. Ahí, ¿qué tal? Yo me veo ladeado, pero es igual. Venga, déjalo, que si no, no llegamos nunca. Ahí, venga, ahí. Me veo ladeado, pero bueno, venga, espero que este nivel no. Eso, sí, todavía no has bebido nada, Mariano. Cuéntame. ¿Cómo llevas una persona como tú el confinamiento, un tipo tan sociable que ama ir a los restaurantes? Pues mira, como podemos, ¿no? Hombre, tengo la suerte de que al tener el trabajo nuestro de bodegas está calificado claro, que tenemos que funcionar, pues tengo la libertad de poder ir a las 4 bodegas. Eso sí, todo con mucho control. Todas las bodegas están controladísimas, pero no dejamos de funcionar. Y entonces ahí paso el tiempo, pues hasta las 4 de la tarde y después ya me encierro y ya no salgo. Sí que echo de menos no salir, llamar a los amigos, ir a restaurantes y viajar un poquito, pero bueno, es lo que hay. Esperemos que no tarde mucho en solucionarse todo esto. Sí, sí. Mariano, tus hijos Alberto y Eduardo han fortalecido el proyecto que tú comenzaste y a ti te encanta el equilibrio de los vinos. ¿Cómo es esa labor tan complicada de Alberto que tiene que lidiar con dos artistas como vosotros y que rompe los esquemas a todo el mundo, pero al final siempre tiene razón? Bueno, mira, formamos un trío, primero bien avenido, y bueno, y he tenido la suerte que los dos tienen la misma filosofía. Llevamos unos estandartes de calidad, sobre todo tanto en viñedo como en vino, que eso es fundamental. Lógicamente, hay diferencias. Los tres tenemos un temperamento bastante fuerte y discusiones hay. Eso no falla. Pero al final llegamos siempre a la conclusión que tenemos la misma filosofía. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Calidad, personalidad en nuestros vinos y todos los proyectos que empezamos desde abajo. No hacemos primero la gran bodega, sino que buscamos una viña en el sitio que queremos que va a dar un vino con personalidad y con estilo. Luego elaboramos, estamos 2 años elaborando, ver si lo que hemos visto y hemos diseñado de viñedo se adapta y luego ya vamos con la bodega. Ese es el último paso. Y empezando con pequeños, poco a poco, dando los pasos muy despacito y eso sí, muy seguros. Pero vamos, nos llevamos bien, ya te digo qué discusiones hay. Y hombre, Alberto, que es el hombre que pone más sentido común, porque Eduardo y yo pues somos como somos, ¿no? Más apasionados, nos metemos y tal. Y hombre, yo creo que siempre tiene que haber alguien que sea más frío y que nos controle a Eduardo y a mí, porque si no, no veas tú, yo como empresa no sé si seríamos buenos empresarios.
De todo. Vamos a comenzar, Mariano. ¿Qué añoras de aquella ribera nacida en los años 80? Bueno, lo de la Ribera, en aquellos años vamos a empezar primero porque la Ribera del Duero en aquellos años tenía aproximadamente unas 5.000 hectáreas. Eso sí, el potencial del viñedo que había era impresionante, impresionante. ¿Y por qué? Porque esas 5.000 hectáreas, los viñedos estaban plantados en terrenos pobres, ¿sí? Bueno, que empíricamente lo habían hecho, donde se daba la mejor uva, y luego los clones que habían eran clones que se hacían en plantación masal, con lo cual, tú ya sabes lo que es eso, se coge lo mejor y se va plantando. Y ese potencial estaba ahí. A partir de los años, en el 82 viene la DO, y del 82 al año 95, pues ahí viene la eclosión en plantaciones y ahí sí, ahí ya empiezan a entrar unos clones de mayor producción y ya esa selección masal se pierde un poco y está hasta el año 2000 haciendo plantaciones a lo bestia, en espaldera muchas de ellas, y en el año 2000 se dan cuenta de que hay que volver a la selección del viñedo y que las viñas se tienen que plantar en terrenos pobres ideales. Y ahí empieza ya el ciclo de ver más ya la viña en calidad que no en cantidad. Y pero ya te digo que era en aquellos años 80, era muy interesante todo el viñedo que había y se empezó a arrancar viñedo, pero se arrancó lo que eran las variedades que estaban, como era el valenciano, que era el Bobal, que estaba plantada para claretes, porque tintos en aquellos años en la ribera había pocos, estaba únicamente en la zona de Valladolid, que era Vega Sicilia, empezamos Vega Sicilia, Brotos, Alejandro Fernández, Mauro en el 78 y alguna otra cosita, alguna elaboración que se hacía en Ribera del Duero, pero eran pocos. O sea, que los tintos empiezan ya a partir del año 82. Tú siempre, Mariano, tú has vivido desde esa eclosión de estilos y modas en la ribera de cambios, desde una época de vinos con mucho cuerpo, vinos más sobremaduros, vinos más finos, pero vosotros siempre habéis mantenido una línea propia, una identidad propia. Hombre, tenemos una filosofía que es la que queremos mantener, que es que el vino tenga una personalidad, que refleje el terruño de donde viene y luego que sean vinos hedonistas y vinos que no sean complicados. Cuando digo complicados, que dejamos que sea la viña, eso sí, controlada al 100%, producciones muy ajustadas y luego intentar en el vino manipular lo menos posible. Tenemos los suficientes conocimientos tanto en viñedo como en vino para dejarle al vino que actúe casi solo, controlando los procesos, con lo cual no manipulamos lo que es el vino y luego no nos dejamos llevar por modas. Nuestro vino es el que es, queremos que refleje, como he dicho antes, ese estilo y esa personalidad. Y sí, hay unas modas que se van cambiando, que vinos de más crianza, de menos crianza, de más cuerpo, de menos cuerpo, pero nosotros seguimos con nuestra filosofía y si intentamos siempre que tenga ese toque pues hedonista y no romper el perfil de nuestro vino, lógicamente. Al tener ahora que actualmente estamos aquí en Mauro, entre Mauro y San Román y Garmón, podemos estar en unas 250 hectáreas, al tener más viñedos y tener un terreno más amplio, pues sí que vamos cada vez teniendo vinos de mayor calidad y ahora tenemos ya el perfil de Mauro porque ya tenemos siempre los mismos viñedos nuestros, con lo cual no rompemos nuestro estilo. Sí. Pero vosotros, por ejemplo,
hay muchas cosas que no habéis comunicado nunca porque no os parecen significativas. Por ejemplo, vosotros fuisteis de los primeros que trabajasteis ecológico, habéis trabajado biodinámica. ¿Sí? ¿Qué piensas de los vinos naturales y de todo este concepto nuevo? Hombre, yo lo que quiero es que me digan qué es un vino natural, porque es que yo estoy haciendo vinos naturales. Vamos a ver, yo hago más naturales no pueden ser. Estamos en ecológico, no empleamos, ¿no? Se emplea el SO2 justo, eso no es ningún, eso está autorizado, es un producto que es un antioxidante, pero justo, y estamos haciendo unos vinos muy naturales. Si por natural se entiende. Bueno, primero voy a decir que yo respeto todo, ¿eh? Y tomo vinos naturales. Mira, tú, si conoces la bodega, tenemos un montón de vinos del Jura, de Cabernet y todos estos que les hacen muy naturales. Bueno, y están bien, y a mí me gustan. Pero yo quiero saber que me expliquen qué es un vino natural. Si es el que coges la uva, no la manipulas, la pasas a un depósito y la dejas allí sin control de temperatura y que haga lo que quiera. Pues hombre, pues bien, si después ahí sale un vino que tiene su estilo y que gusta, pues adelante. Pero vamos, es un tema que está ahí y es muy respetable, ¿eh? Y ya te digo que a mí los vinos naturales, pues no me disgustan algunos, he probado bastantes, y otros tienen ahí un perfil que, bueno, que al que le guste, pues ahí están. Ahora ya digo, que se están haciendo, afortunadamente ya llevamos 15 o 20 años que en España se están haciendo en los vinos, se manipula lo menos posible, ¿eh? No son aquellos años ya pasados en que, bueno, pues intervenía más en el vino. Hoy día se interviene nosotros lo menos posible y yo conozco bodegas y amigos de bodegas que están intentando intervenir lo menos posible al vino, que refleje cada vez más lo que es el vino de su terruño y de su variedad. Mariano, ¿qué te gusta de la Ribera del Duero hoy? Pues hombre, me gusta tal y como está ahora, pues te voy a decir que todo. Lo que me gustaría que la ribera estuviese dividida en tres zonas, porque no tiene, todo es tempranillo, pero hay diversos clones desde... yo haría, para explicarlo mejor, tres zonas. Una iría desde Soria a Lahorra, Roa Lahorra, que allí los terrenos son distintos. Tienen también una climatología que también es distinta. Y luego haría otra zona que sería de Orra a Peñafiel. Y luego haría una tercera, que también hay diferencia, que sería Peñafiel hasta Tudela. Y ahí pues daríamos a los vinos un perfil más de terruño. Pero por lo demás, como está funcionando la Ribera del Duero, no cambio nada. Hay cosas que mejorar, pero bueno, ahí tienen que vivir todos. O sea, que tiene que haber unos vinos de diversos precios, de diversos segmentos, y entonces, pues eso también tiene que existir. No solamente la Ribera va a ser de grandes vinos, y todos tener no sé, pues elaborar ahí cantidades pequeñas, tiene que haber más, una variedad amplia. Pero que se pueden mejorar cosas, se puede. Pero bueno, en general la ribera pues no está mal. Lo que sí que te he dicho antes, que se dividiese por estas zonas. Claro, Curioso. entonces ahí, dentro de cada zona, sí se podía hacer un tema más pues de pagos, pero claro, tal y como está ahora tan amplia, pues ya es más difícil. Yo recuerdo que cuando estabas en Vega Sicilia nos enseñabas que cuando querías vinos con más cuerpo ibas a la Horra y a Roa, y que cuando a terrenos más calcáreos, y que cuando querías más finura te ibas a las zonas altas de arenas de Quintana del Pidio, de La Aguilera, de Gumiel de Sí, Mercado. bueno,
Sí, sí, bueno, vamos a ver. Dicho así parece que iba por vinos, ¿no? No. Bueno, cuando yo llegué a Sicilia en el año 68, que fue mi primera vendimia con Juan José de Castro, pues Vega Sicilia hacía falta plantar viñedos. Claro, porque es que había muy pocas viñas, había que hacer una reestructuración del viñedo y yo tuve unos años donde tuve que comprar uva y me centré, bueno, donde había la mejor uva, que era la Horra pesquera, que, y ya te digo que menos mal que ahí los precios que empecé a pagar eran muy altos y se dejó de arrancar viñedos, ¿no? Pero, pero ya te digo que entonces se veía que la diferencia que hay entre Quintana del Tibio, la Aguilera, que tú lo has dicho, son unos vinos potentes, pero no tan potentes como en la Horra. Entonces, efectivamente, eso está ahí y había que hacer dentro de la ribera, pues unos apartados. Y ya he dicho, 3 zonas y dentro de esas zonas luego, pues buscar. Pero eso es complicado. Eso lo tienen en Borgoña, lo tienen en el Medó, pero aquí hacer eso, pues había que empezar a hacer un estudio muy exhaustivo de todos los terroirs, de todas las zonas, y luego a ver quién es el que pone el cascabel al gato, es decir, esto es mejor y lo otro es peor. Ahora lo que se están haciendo son las marcas. Y las marcas están ahí, o sea, que el que ya tiene una marca, tiene una personalidad y un estilo. Y luego el resto, pues no todos tienen que hacer pequeñas cantidades. Que ahora son 24.000 hectáreas las que hay. Y si sacamos 24.000 hectáreas, bueno, o sacan, si la Ribera quiere sacar 24.000 hectáreas, todos unos vinos de altura, de élite y todos con un perfil, pues oye, eso es complicadísimo. O sea que de momento como está, que se vayan haciendo paso a paso, lo que he dicho, clasificar terrenos, pero eso es tan peligroso que decir, ¿quién entra en eso? Sí. Pero tú, por Bueno, ejemplo, hace 2 o 3 años me enseñaste todo lo nuevo, esa apuesta tuya por esos terrenos de Tudela donde no había viña, que tenías una confianza enorme. Claro, esos son terrenos nuevos a descubrir que no tienen una historia. vale, bueno, quieto. Los terrenos tienen su historia, ¿eh? Bueno, además tenemos aquí en la zona del Duero, en la zona norte, hay unos terrenos impresionantes. Ya te digo que nosotros estamos aquí pues con 80 hectáreas. Este año se han plantado 13 hectáreas, eso sí, en zonas más altas, terrenos más pobres. Pero bueno, para tu información, creo que también que lo sabes, Tudela estaba exenta de pagar tributos por la calidad de sus vinos en la época de un Felipe IV, creo que era. Sí, sí, sí. Claro, y en Tudela había un montón de hectáreas de viñedos, pero muchas, todas las casas, la mayoría, no todas, de Tudela, casas antiguas grandes, debajo tenían su bodega para hacer su vino. O sea, quiere decirse que aquí en Tudela había mucho viñedo. Pasa que una serie de circunstancias se fue arrancando y al final pues se quedó prácticamente nada. Yo en el año 78 pues conseguí esas 8 hectáreas y luego al final la viña de Cueva Baja de Terres y el resto pues lo hemos ido plantando. Pero aquí es una zona con un terroir ideal para viñas. Sí. Mariano, vamos a entrar en otro tema así. Tu padre fue encargado Sí. de campo en Vega Sicilia, tu abuelo fue administrador de la propiedad y tú con Jesús Sanadón, ¿cómo encontraste Vega Sicilia cuando llegaste y cómo te adaptaste para mantener esa tradición que tenía Vega Sicilia? Bueno, como ya he dicho antes, cuando yo llegué en el año 68 a Vega Sicilia con Juan José de Castro, que veníamos los dos de Madrid, de la escuela de la viña y del vino, y pues había pocas hectáreas. Había pasado una época triste con la casa de semillas Prodes, pero ten en cuenta que en aquellos años
el vino en general no se valoraba. Estaba Vega Sicilia, estaban Murrieta, estaba Riscal y 2 o 3 bodegas más de Rioja, pero el resto del vino, o sea, la cultura que tenemos ahora, en aquellos años no existía. Entonces, en Vega Sicilia, en aquella época triste de esta casa de semillas de Prodes, pues se había abandonado bastante el viñedo. Y había muy poca viña, eso fue el hecho de que yo tuviese que ir a buscar uva a estos pueblos que ya te he dicho, y se empezó a plantar viñedo en Vega Sicilia. O sea, los vinos tenían una personalidad que ahí está. Vega Sicilia estaba con unos vinos muy definidos, un estilo de vino distinto al de ahora. Se mantiene la personalidad, pero no son aquellos vinos de crianzas tan largas. Entonces, cuando yo llegué, pues lo primero que tuve que hacer es proveerme de uva, ver que se hiciesen plantaciones dentro de lo que se podía hacer, porque claro, yo no tenía un mando para decir voy a plantar cuando quiera y como quiera. Había una sociedad que era la que decidía. Y lo que sí hice fue respetar la filosofía y el destino vega siciliano. Tú, aunque sea un vino que veas que tiene envejecimientos largos y que no es lo que se va a ajustar en un futuro, en ese momento, pero tienes que ir cambiando poco a poco. Lo que hice fue ir acortando los periodos de envejecimiento, ir manteniendo siempre la mejor uva, plantando viñedos dentro de lo que se podía. Y eso sí, la suerte es que entré en una casa, una bodega, que había una filosofía, había un estilo de bien hacer del vino y había unas normas que eran muy clásicas, muy tradicionales, pero muy positivas, donde sobre todo había un respeto al vino. Quizá demasiado respeto, se le dejaba demasiado suelto, pero bueno, ¿me entiendes, no? Pero bueno, pero no puedes cambiar. Cuando llegas a un sitio no puedes cambiar, aunque haya pequeños defectos, no los puedes cambiar, porque eso es lo que se pagaba. Digo, ojo, pequeños defectos que hacían, que daban una personalidad al vino, ¿no? Y que le daban un estilo que era muy reconocible. Vega Sicilia, tú probabas entre todos los vinos un Vega Sicilia, este es Vega Sicilia. Esa volátil, ¿verdad? Sí, bueno, con un largo envejecimiento, no era una volátil al uso, que tú cuando lo tienes tantos años, ya te digo, que yo empecé a cambiar fermentaciones en, pues en depósitos, después ya se empezó a cortar la crianza utilizando también bocolles de 600 litros, bueno, una serie de cambios que hubo que hacer, pero muy lentos. ¿Y cómo nace, tú que lo viviste, cómo nace el mito de Vega Sicilia para convertirse en universal y quién lo compraba y quién lo coleccionaba? Bueno, esta sí es una historia que Vega Sicilia pertenecía a la familia Herreros y Velázquez del año 1902 o por ahí, antes de la familia Lecanda. Bueno, que yo estoy aquí hablando de Vega Sicilia cuando no me corresponde hablar, pero bueno, tú me preguntas y voy a contar un poco lo que yo sé, pero quizá no sea el más indicado para hablar, pero bueno, ya que estuve ahí, pues me corresponde un poco contarte esa historia. La familia Herreros y Velázquez estaba muy introducida en Madrid, eran banqueros, tenían empresas ahí, el Dolo Felguera en Asturias, y estaban metidos dentro de toda la CREN y toda la aristocracia en Madrid. Ellos tenían Vega Sicilia, ya había conseguido ser un gran vino, con unos premios que recibió en la exposición de Bruselas, y ellos tenían el vino de capricho. Eran producciones muy restringidas. Luego el vino era exclusivo, vendía, pero más que vender regalaba. Para ellos era un orgullo quien venía a la bodega a regalarles vino. Bueno, tanto es así que cuando venía toda esta gente de Madrid con aquellos coches enormes, bueno, enormes de grande, con las maletas, con todo aquello,
pues le pedían vino, oye, venga, Félix, sí, Félix, oye, que véndenos vinos. Y decía que no se vendía vino. Se echaba una bronca, no se vende vino. Tal. Y se iban un poco diciendo, joder, qué tíos más raros. Cuando llegaban a Madrid y abrían el capó del coche, pues veían que les habían llenado el capó de cajas. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Dicen, no se vende vino, se regala. Bueno, esto es una anécdota, ¿sabes? Entonces, en aquellos años, como ya te he dicho, estaba Riscal Murrieta y estaba en esta serie de personas, personajes, y así se fue. Luego pequeña producción, cosechas irregulares, objeto de deseo, y empezó a hacer el mito. Sí. Y luego, lógicamente, detrás de eso, un vino con una personalidad y con un estilo, claro, eso sí. Tenía ese estilo vega siciliano, que a la gente le gustaba, muy, muy, muy clásico, y ahí pues hasta nuestros días. Que afortunadamente, pues Vega Sicilia es una marca que ha dado prestigio a los vinos de España, y que sigue dando prestigio. O sea, que ahí está Vega Sicilia marcando pues todo un hito. Es la última que te hago, que va camino de otra cosa. ¿Qué surgió para qué pasó para que apareciera un vino como aquel mítico 70? ¿Tú crees que es posible, la ecuación de la mezcla de vinos que son disfrutables desde el inicio, pero duran tiempo? Bueno, yo tuve la suerte cuando llegué a Vega Sicilia en el año 68 de tener el 68 y el 70, dos grandes añadas, porque además yo creo que ahí fue un año climático perfecto. Y al 70, que es el recuerdo que tengo, además le tengo muy presente, el equilibrio que venía en la uva era perfecto. Hay que recordar que en aquellos años, los 70 y los 80, los vinos no tenían la graduación que tienen ahora. Llegar a tener la maduración fenólica plena, hoy día, para llegar aquí en la Ribera Duero, Rioja, si quieres llegar a una maduración fenólica plena, 14 grados o más. En aquellos años se daba con los vinos de algunos años de 12,5 y 13. Eran vinos con más acidez, con pHs más bajos y con menos grado de alcohol. Y en el 70 se dio un equilibrio perfecto y se llegaba ya, todos los vegasicilas estaban sobre 13,5. Y recuerdo que la maloláctica la tuve haciéndose maloláctica prácticamente como 6 meses en tinos de cemento o cocederas que se llamaban de cemento. ¿Y por qué? Porque, bueno, había dos factores. Uno de ellos que había que proveerse de barricas, que ya cosecha ya fue más amplia, y un tal tonelero Medolí, Dávila Villalobos, que era el que entonces se le compraban las barricas y el que reparaba las barricas, tuve que esperar que fue después un acierto el vino en estas cocederas de cemento, pues hasta el mes prácticamente de septiembre, con trasiegos, pero sin moverlo de ahí. Luego pasó a tinos de madera de 30.000 litros hasta que al final se consiguieron barricas, con lo cual estuvo una crianza muy lenta entre tinos de 20.000, 25.000 litros, 15.000, y luego en toda la cosecha, y luego en bocoches de 600 litros, con diversos trasiegos. Y luego al final en barrica. Y sí, salió una cosecha sobre todo especial, pero no solamente el 70, hay un 74, lo que pasa es que el 70 se le dio más bombo, hubo catas con el 70, pero luego también estuvo el 68 que no le va a la zaga, y luego estuvo también el 74,
fueron años que recuerdo muy, muy interesantes. Sí. Y esa ecuación, Mariano, de vino que sea disfrutable desde el inicio, pero que envejezca, ¿es posible? Sí, hombre, pero claro, todo tienes que ver el equilibrio de envejecimiento. Tú, para esa ecuación, ¿qué tiempo de envejecimiento puede ser? Hombre, todo vino, todo vino tiene que tener una crianza y puede ser más o menos larga. Y todo el vino que tenga que envejecer tiene que estar ahí con la crianza. Y la crianza, pues depende de cómo ha sido la cosecha, depende del potencial que tenga ese vino. Claro, sobre todo si tú tienes que tener ahí unos vinos que tengan unos taninos y una materia colorante estable, que tenga un pH más bien bajo, equilibrado, y luego con esos referentes, pues tú acondicionas al tiempo de crianza. Sí. En eso Pero vamos, vamos a... no sé si te he explicado, No, vamos, si he entendido bien tu pregunta o no. sí, en eso vamos a ir luego, porque hay de un apartado, vamos a cambiar de tercio como tu buen taurino, de todo. Tú tienes dos vinos como son Vendimia Seleccionada y Terreus. Vino de un viñedo, de un pago y vino Sí. de mezcla de pagos. ¿Cómo ves tú el vino? ¿Es mejor el que es de un pago solo, el vino de mezcla? ¿Cómo ves ese concepto? No tiene por qué, no tiene por qué. Hombre, cuando tú tienes un vino de un pago es lo que hay. Y es lo que te da una personalidad donde refleja ese pago y ese terruño. Cuando tienes un vino, como es en este caso el VS, que está con dos, tres pagos, que son los que tenemos para el vendimia seleccionada, para el VS, pues ahí juegas más. Y ahí tienes menos margen, vamos, tienes más margen, tienes menos margen el de un solo pago, pues oye, para hacer esa mezcla de esas tres parcelas, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿no? No Cada tiene. uno tiene un perfil, eso sí, los tres tienen poder de envejecimiento, son unos pagos que se han seleccionado para que siempre sean esos tres pagos o ese, ¿por qué? Para que siempre tenga esa personalidad y ese estilo y el vino no cambie y siempre sea ese perfil de vino. Lo que no puedes es andar cambiando todos los años cogiendo de diversos pagos, ¿sabes? Porque entonces ya rompes el equilibrio y rompes la personalidad de ese vino. Ahora, teniendo esos tres pagos, un año pues te puede fallar uno, puedes tener del otro pago algo más y juegas con todo eso. Y eso es lo que te hace que luego ese vino pues tenga esa complejidad también. Que no Mariano, quiere decirse que el de pago, el de un solo pago no la tenga, no te- pero ese ya es más monolítico, por decirlo de alguna forma. Mariano, hoy son tiempos donde a los sumilleres les vuelven locos los vinos inmediatos, esos ácidos, tremendamente frutales, donde tengan poca crianza la madera es imperceptible respecto a aquellos que un día tenían larga crianza, que desarrolla la complejidad a lo largo del tiempo. La madera hoy es un tabú. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Que te han acusado de maderero, te han acusado en el tiempo de tantas cosas. Bueno, bien, mira, bueno, primero vamos a ir por partes. Con los sommeliers, bueno, yo no estoy de acuerdo, en que sean todos, o la No, no, mayoría, no, no. no, no he dicho todo. Bueno, no. Digo que hay un Bueno, concepto hoy. bueno, concepto, pero vamos, no son, no. Eh, Ten en cuenta que yo llevo en 50 años ¿eh? En restaurantes conociendo a sommeliers y siempre ha habido cambios y modas. Ahora, afortunadamente, al haber más vinos, una variedad más amplia, pues también los sommeliers están metidos en un abanico más amplio. Como me lo planteas, todos los vinos, mientras sea un vino que sea hedonista y que se disfrute, se respeta todo. Pero a lo que sí que voy, que todo gran vino y que luego tenga una crianza, necesita en esa crianza tener una barrica. Eso es fundamental. Y prueba de ello es que todos los grandes vinos, si te vas al Medó,
Pues, todas estas grandes marcas tienen crianza, incluso los Borgoñas, todos los Sí. Borgoñas estos tintos tienen su crianza y en barrica nueva. La madera hay que saberlo utilizar. Tú lo que no puedes poner a un vino sin esqueleto y sin alma, no le puedes poner en una barrica nueva y tenerle allí pues 2 o 3 años, ¿no? Pero eso tú lo ajustas a lo que el vino pide. Aquí el que manda es el vino. Y el vino necesita, luego para un envejecimiento en botella, necesita una crianza en barrica. Eso es fundamental. Y si no, pues ese vino, después el envejecimiento en botella, pues va a ser distinto. Después la crianza la puedes hacer en bocolles grandes, lo puedes hacer en barricas de 222 litros, lo puedes hacer pues sobre... Ahora, en una vasija de cemento, una crianza, luego ese vino puede tener un estilo distinto. No te digo que no, pero ya no es el hecho de un vino que luego pueda aguantar tiempo en botella. Porque eso, ¿qué ha de tener un vino para envejecer bien? ¿Eh? ¿Qué ha de Pues tener un mira, vino para tiene, envejecer tiene, bien? tiene que tener, hombre, sobre todo, tiene que tener de una buena genética. Tiene que venir de unos viñedos que lo que tengas ahí, pues mira, unos taninos muy estables. Primero, tanto tanino como materia colorante tienen que ser estables. Tú puedes tener un vino con un potencial de tanino y de polifenoles y de petes, pero si no son estables, el envejecimiento que tienes que hacer es corto o prácticamente nada. Y luego también el pH, la energía ácida del vino, que tenga una buena energía ácida para que soporte toda esa crianza que se vaya puliendo y luego el envejecimiento en botella. Sí. ¿Y tú, Marino, qué es lo que captas de un vino recién fermentado cuando lo pruebas para decidir que va a tener gran capacidad de envejecer? Hombre, tú cuando tienes ya sabes de dónde procede esa uva. Primero empiezas a conocer lo que es el vino, se hace en la viña. Si tú no tienes una uva que la conoces y que es interesante, o sea, el vino en la viña. Entonces tú sabes ya la uva que llega, conoces perfectamente ese terroir, esa parcela, luego en fermentación lo vas viendo, cómo se va desarrollando, y luego eso ya lo catas y lo ves. Tienes que tener experiencia, tienes que intuir dónde va a ir, y luego va acompañado de unos parámetros que también tienes, unos parámetros químicos que les tienes ahí, y con ese perfil, tú lo catas, sobre todo hay que catarlo, y ya ves si la fermentación ha ido como tú querías, o si hay alguna cosita rara, pero vamos, lo ves, es fácil, ¿eh? Ya digo que es fácil, no es difícil, pero tienes que tener ya una experiencia, tienes que haber visto muchas vendimias y sobre todo el factor importante es que conoces ya también de dónde vienen, ¿eh? Y tienes ya la experiencia de otros años de cómo evoluciona esa parcela, ese terroir, ¿no? Entonces, vamos, eso no es, se ve la capacidad que tiene ese vino recién fermentado, descubado, que tiene de envejecimiento, mejor dicho, de crianza, para luego tener un envejecimiento. Tú, Mariano, siempre me has dicho que para ti uno de los momentos fundamentales era el momento crítico, era cuándo sacar el vino de la barrica. De eso. Sí, ¿Qué, sí, sí. qué has de ver para que consideres que ese vino está ya listo para sacarlo? Bueno, pues volvemos a lo que hemos comentado antes. Tú en la crianza das los trasiegos que correspondan, depende de cada vino, y la crianza la puedes tener más o menos tiempo. Y eso lo vas viendo, te va indicando, tú vas catando, ves cómo el vino se va puliendo, y eso sí, es fundamental. ¿Cómo se hace? Pues no lo sé, pero tienes que catar, para mí fundamentalmente es la cata, luego tienes ya los parámetros analíticos que tienes ahí, que vas viendo cómo cambian, y como ya hemos dicho antes, una vez
que acaba la fermentación, ya ves el poder que tiene de envejecimiento y el poder que tiene, bueno, de envejecimiento, de crianza, mejor dicho, para luego un envejecimiento. Una vez que ya ves todo ese potencial, cuando está en la crianza, vas viendo cómo evoluciona. Eso sí, para eso hay que tener, depende, claro, qué barrica has tenido, si es usada, si es nueva. Luego es muy importante que una crianza no es decir, yo lo pongo en una nave o en un sitio y lo dejo ahí. No, no, no. Tienes que controlar la humedad, tienes que controlar la temperatura. Y luego con esos parámetros que ves de humedad y de temperatura que has tenido y la cata que vas haciendo, pues tú ya ves si ese vino ya está en ese momento de pasar la barrica. Eso es fundamental, claro, porque es que, mira, hay algo que te voy a explicar, a ver si ahora en la denominación de origen, ¿no?, que exigen tener a un vino, a un crianza creo que es un año, a un reserva son año y medio, 2 años, Sí. y a un... Bueno, pues para mí eso, el que manda es el vino. Claro, si alguien tiene, afortunadamente ahora, esos parámetros ya las DOs y muchas bodegas no lo utilizan. ¿Por qué? Porque el que manda es el vino. Tú no puedes tener un BOE para un vino, es decir, este va a ser un gran reserva y lo va a tener 3 años. No, 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 no. Ahí el que está mandando es el vino y tú ves qué potencial tiene ese vino y a lo mejor, pues, si tiene una barrica nueva, si es usada, o puedes tener barrica nueva y barrica usada, pero vamos, la barrica es fundamental a ese tipo de vinos, Sí. Pero claro, hay que saberlo utilizar, y no todo vino vale para tenerlo ahí, para un gran reserva, tenerlo 2 años y medio en barrica. Sí. Háblame de los trasiegos, de la importancia que para ti siempre ha sido fundamental, y de hecho te pedí desde hace 20 años un artículo para El Mundo Vino que jamás llegó, pero bueno, eso es otra cosa aparte. ¿Qué importancia tienen para ti los trasiegos, que es otro de los espacios donde tú lo marcas claramente? Pero bueno, no, igual, volvemos a... Es el vino, o sea que en un trasiego no es una norma fija, es decir, lo voy a trasegar cada 3 meses, cada 4, cada 6, cada 8. Porque claro, para ver cómo tienes que hacer un trasiego depende, primero, del potencial de ese vino. Segundo, de si está en barrica nueva o en barrica usada. ¿Pancho? ¿Te he Sí, perdido? yo te escucho. Si se me Bueno, escucha, vale, sigue, venga, es sigue igual, sí. porque no Bueno, tengo, sí, bueno, no si sé qué ha está pasado. en barrica nueva o en barrica usada. Luego, el vino que vas a sacar, si va a ser de largo envejecimiento en botella o más corto en la botella. Entonces, con esos parámetros tienes que jugar. Entonces, el vino te va marcando. Y de repente hay un vino que tú le catas y dices, no, no, le voy a trasegar, no le trasiego en 3 meses y voy a esperar 6 meses. ¿Por qué? Porque notas que no está reducido. Otro vino le ves, le catas y dices, hombre, se está reduciendo dentro de la barrica. Lo alargas, lo adelantas el trasiego. Que eso no es una norma fija. Eso es el vino, es del día a día, lo vas viendo y es el que te dice lo que tienes que hacer en el vino. Tú no puedes marcar ahí unos parámetros ya preestablecidos para decir cada tanto tiempo se trasiega un vino. Ahí el que manda es el vino. Y luego, ¿qué tipo de vino vas a sacar? Va a ser que lo vas a sacar con poco tiempo en botella, con más tiempo en botella, y cada bodega pues tiene ahí su estilo de vino y tiene su cliente y es cuando lo vaya a sacar. No tiene más misterio el trasiego. Eso sí, el trasiego hay que hacerle bien, claro, porque después hay trasiegos que necesitan con más aireación, con menos aireación. Es un tema complejo y no se puede decir una norma específica para ello. Mariano, viña vieja, viña nueva, ¿es siempre mejor la viña vieja? Bueno, no estoy de acuerdo, Sonia. Vamos a ver. Primero, para una buena viña tiene que tener un buen clon. Y luego que esté plantada, sea vieja o sea nueva, que esté en el terreno adecuado.
fundamental. Lo que no puedes tú es tener una viña nueva en un terreno muy fértil, pues lógicamente eso lo vas a pagar. Y yendo a la pregunta en concreto, una viña vieja, si no es de buen clon y está plantada en terrenos de remolacha, imagino de remolacha muy productivos, y si tú una viña vieja la fuerzas la producción, es peor que una viña joven. Quiere decir que la viña vieja es interesante, pero entre otras cosas, porque se autorregula, te da las hojas justas y los racimos justos, y ahí tienes que intervenir menos. Pero hay viñedos que no son tan viejos, que tienen unas uvas que no tienen nada que envidiar a las viñas viejas. Y viñas viejas hay, pero son pocas, ¿eh? Ya te digo que si ese es porque se autorregula, y tú a esa viña vieja tiene que ser un buen clon, tiene que estar en un terreno adecuado, con un clima también y con un entorno climático bueno, y eso sí, ahí sí que te da una gran uva. Pero tampoco hay que un viñedo cuando ya está ya con 20, 30 años, que ya ha perdido todo el vigor, pues no tiene nada que envidiar a una viña vieja. Vosotros, Mariano, siempre has tenido viñedo propio, has comprado uva. ¿Por qué hoy el viticultor profesional que vende su uva y no elabora vino no se le ve con el mismo nivel que el que elabora vino? Bueno, pues es que yo no sé, hay viticultores que tienen amor al viñedo y sí lo pueden tener igual. Hombre, no digo que igual, porque el que va a hacer su vino, pues quizá lo ponga más esmero, porque el que tiene que vender tiene que ir a una producción mayor. Pero en esto, ¿cómo te explicaría? Si tú tienes a un viticultor que se le paga bien, nosotros tenemos en alto viticultores, sobre todo es un tema de luego del precio de la uva. Cuando este hombre, viticultor, está contigo tiempo, tú le pagas bien, él suele ser muy respetuoso y trata igual que si fuese la uva para elaborar su vino. Ahora, yo entiendo que cuando los precios son bajos, un viticultor, pues una viña, que dejarla en 3.000 kilos, 4.000, y si se lo pagan muy bajo, pues que vaya a los 6.000 o 7.000 que está prohibido, a los 8.000. Claro, porque el negocio es el negocio. Y el viticultor, pues también tiene que ir a su negocio del viñedo. No sé si es eso lo que Sí, querías. sí, en esa... Claro, entonces es por eso. Eso es un tema de que el que vende la uva, pues tiene que va a su negocio. So pena, como te he dicho antes, de que ya lo tenga palabrado, que lo tenga ya un contrato con una bodega, y que esta bodega, pues lógicamente le paga bien, y a él le compensa hacer una viticultura de calidad. Si no se le paga bien, pues la viticultura de calidad, pues queda un poco ahí en entredicho. Qué extraño veo, Mariano, que no estés bebiendo vino. Yo llevo aquí que me he No, sí, abierto... lo tengo. Mira, he estado tocando, tengo aquí un vino, no, sí, pero mira, tengo aquí el vino. He abierto aquí un Garmón del 17 que está Lo he extraordinario. visto, lo he visto, pero ahora no te veo. Ahora solo veo No, ahí pero bueno, se te escucha y se te ve aquí borroso. que eso es lo fundamental. Quiero contar una anécdota para que vea un poco la gente el carácter de este hombre. Antes quedábamos, hace pues 20 años, o quedamos hace Sí, sí. veintitantos años, muchos años, Sí, no, bueno, sí, sí, sí. Y la que, última vez hace unos 15 años, no, sí, sí, 15 años. quedábamos mucho tiempo antes del Mundo Vino y quedábamos y hace 20 años llevábamos grandes botellas cada uno a cenas y un día don Mariano pues apareció en De Vinis con debajo del brazo, hizo 2 veces, apareció con un Viñarrarolo del 54 después de un debate grande que había en el Mundo Vino sobre los vinos viejos, si envejecían bien o no envejecía Rioja, y llevó un Viñarreal Oro del 54. Luego en la siguiente llevó un 45 de Riscal. Entonces, la gente había llevado la TAS, la Sí, FI, sí, 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 los la mejores, taza, me acuerdo que estaba la taza, sí. la Tour, o sea,
de grandes vinos universales, de todo. Y él llevó y la gente le decía, pero tú, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo llevas ese vino? Y Mariano siempre impertérrito dijo, bueno, vosotros probadlo y luego hablamos de todo. La gente lo probó y se le cayeron las lágrimas. Mariano explicó, pero ¿cómo traes estos vinos? Si tú haces vino, y él decía, estos son mis vinos, yo estudié en La Rioja y es lo que yo tengo en casa y los grandes vinos de Rioja están entre los grandes vinos del mundo. Y aquello hizo cambiar a mucha gente, incluido Luis Gutiérrez y otros tantos, de la idea que eran contrarios, porque se llamaba hasta necrófilos a quien bebía aquellos vinos, pero también tú hoy eres contrario en la otra parte. Hoy vale todo. Las botellas viejas de hoy son siempre buenas. Bueno, no es así, no es así. No hay que pasar del cero al infinito, ¿eh? Ahora ya estamos con los vinos viejos, ya los vinos jóvenes, antes pues, se valoraban los vinos más jóvenes, un vino viejo no se le valoraba. La grandeza del vino está en que aguante después, tenga una crianza, bueno, de todos estos vinos viejos, de que soporten un envejecimiento largo. Y ahí se está demostrando que hay cosechas y bodegas que pueden tener sus vinos ahí que están en botellas, siempre que estén bien cuidados, ¿eh? Ojo, de claro, es que si tú una botella de esa no la tienes ahí a una temperatura constante y una temperatura baja, olvídate de que ese vino luego esté, que es lo que está ocurriendo ahora, que yo estoy probando muchas botellas que no han estado bien conservadas y sí, son viejos, pero bueno, el hecho de que sea viejo no es que sea mejor. Y entonces ahí está la grandeza de estas grandes marcas, pues que hacían las cosas muy bien, que había un producto con una viticultura bien hecha, de bajas producciones, y ahí se salían estos grandes vinos. ¿Sí? ¿Tú piensas, Mariano, que como hay esa tendencia de ahora, que son siempre mejores los vinos que se hacen 2.000 botellas a un vino que se hace 50.000? No, no tiene por qué. No tiene por qué. El hecho de que tú hagas 2000 es una viña al final de acabo. ¿Y por qué? Porque es una viña que te da 2000 bases mejor que alguien que haga 50.000 o 100.000 que tenga un viñedo más amplio. Pues no, no. Ahí juegan los factores de exclusividad, ¿no? De menor número de botellas, ¿eh? Y luego, bueno, y entra también el factor del precio. Y yo te voy a poner un ejemplo para que lo veas ahí. Por ejemplo, Borgoña. Tienes grandes Borgoñas, ¿no? de 1.500 botellas, estos pagos pequeñitos, y tienes, por ejemplo, en Burdeos, ¿no? De 200.000 botellas, 150.000, 200.000, pero como puede ser estos grandes chatos del Medó. Y oye, ¿cuál es mejor? Pues ahí dices, pues no lo sé. Ahí está el gusto de cada uno y se pueden hacer perfectamente 50.000, 100.000 botellas. ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que no te viene solamente de una parcela, son de varios pagos. Y entonces, tú, en esto es una parcela que es exclusiva, y entonces estás pagando pues esa exclusividad, estás pagando ese objeto de deseo, porque al final son muy pocas botellas y se van pagando y lógicamente detrás de eso tiene que haber un estilo y una personalidad, igual que lo puede haber en un vino que saquen 50.000 botellas. Y luego está el precio, claro. El precio, pues una vez que se dispara el precio, se hace más exclusivo. Sí. ¿Tú qué buscas, Mariano, en una viña para que te dé un gran vino? Hombre, en la viña, pues eso tienes pues lo que se llama terroir, que esté sobre todo en un terreno pobre y que tenga unos condicionantes, lógicamente no te va a dar gran cantidad de uva, pero que sea exclusiva, que tenga, que sea un buen clon. Primero, tienes que tener que veas que hay un buen clon, ese es un terroir adecuado, y luego que se den unas condiciones climáticos idóneos. Y ahora eso lo puedes, ahora tú vas a un sitio y ves
el terreno, un terreno pobre, con drenaje, y luego pues ya buscas matices, pues decir, a este terreno se adapta este clon, y esos viñedos que se ven es que se ha adaptado perfectamente un clon, el clon X, a ese terroir, y a esa zona, a ese clima. Sí, de todo. A ti, Mariano, bueno, nos queda poco, se va a cortar, pero ya que te hemos liado, te vamos a atracar un rato más. Cuando se corte, continuaremos un rato más si no te importa. No, dime. De todo. Una pregunta, a ti te encanta catar a ciegas. De muchos sumilleres, sí, cuando vas a los restaurantes te los ponen a ciegas, incluso cuando estás en tu bodega te llevan el vino para no saber qué es, y es fantástico. Pero cuando hacéis las catas con tus hijos, Alberto, que le gustan los vinos de Borgoña, vinos más finos. A Eduardo y tú, que sois más eclécticos en ese punto. ¿Cómo es una cata ciegas? ¿Cómo son esas catas con tus hijos? ¿La cata ciegas es una cura de humildad? Sí, no, eso siempre lo digo. Una cata ciega es una cura de humildad, ¿no? Es muy interesante porque no te dejas influenciar. Tú tienes un vino y si no sabes de dónde viene ni cómo es, pues no te dejas influenciar. Mira, nosotros las catas las hacemos y cuando pedimos, hombre, sabemos que si es un vino nuestro, que es nuestro, pero de las diversas parcelas que tenemos, una vez que ya acaba la fermentación maloláctica, lo hacemos todo a ciegas. Nos lo trae el bodeguero José, marcado con unos números, y entonces ahí es donde realmente no te dejas influenciar, porque sin querer todos somos influenciables y te dicen, no, esta es la parcela pues del Rosal. Bueno, entonces esta es la de Cueva Baja. Es que sin querer eso te influye, con lo cual lo tienes que hacer a ciegas. Hombre, y yo me someto, no tengo, tú lo decías, que montones de sommelier me vienen con una copa de vino y, hombre, tienes que decir algo, ¿no? No solamente decir está bueno, está bien, ¿no? Pero para eso lo que tienes que hacer es ir descartando, ¿no? Bueno, pues este vino no es del Nuevo Mundo, aunque a veces que a lo mejor te puedes equivocar, pero bueno, porque ahora hay vinos del Nuevo Mundo que no parecen del Nuevo Mundo, ¿no? Porque al final, el otro día me ocurrió un caso con un vino, con un Montevelo, no sé, de Rich, maravilloso. De Rich, claro, que no se parece nada a los vinos del Nuevo Mundo, claro. Y además estaba con algo menos de color, no eras tan strong como todos estos. Y yo al final, ¿cómo puede ser? Y ya cuando me dijeron, no, puede ser que sea del Nuevo Mundo, ya empecé a pensar y dije, pues tiene que ser un Montevelo. Bien. Pero entonces empiezas a quitar cosas. Bueno, los italianos, que les conoces, eso se definen bastante bien. Y dice, pues no es italiano, no es del Nuevo Mundo, ya juegas con Francia y tal, bueno, portugués, entonces te vas quedando, cierras el círculo, ¿no? Y esa es una forma, pues, de ir intentando sacar qué tipo de vino, ¿no? Sí. Pero primero tienes que ver si está bien o no está bien, ¿no? Y esas luchas con tus hijos, con los gustos. Bueno, ya te he dicho que ahí, vale, yo siempre les he dado libertad en todo y les he dejado, sobre todo ahí, que se equivocasen, porque eso es bueno. Y sobre todo no estar encerrados a modas ni a normas preestablecidas. No se dejan influenciar. Quien hace un vino tiene que tener las ideas muy claras y no dejarse influenciar por momentos. Se nos va a cortar.